En Salmo 76, 7, 9, la Biblia dice: Tú temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Como si se estuviese dando una alusión a algo en el futuro. Mi querido hermano, nosotros estamos viviendo momentos difíciles ahora. Tenemos incertidumbre por situaciones que están pasando en África, por situaciones que están pasando en el Caribe, por situaciones que están pasando alrededor del mundo con el COVID-19. Nosotros nos preguntamos en lo más íntimo de nuestro ser, ¿qué deparará en el futuro? Y estamos preocupados. Pero gracias a Dios, Dios nos ha dado su palabra. Y en su palabra nosotros podemos estar seguros. Y en su palabra nosotros podemos saber que Él cuidará de nosotros. Oremos antes de entrar en este tema especial. Poderoso Señor que estás en los cielos, te damos gracias por el privilegio de poder estudiar tu palabra en este momento. Queremos pedirte, Señor, que nos dirijas mientras estudiamos acerca de estas 7 plagas, que podamos entenderlo en nuestros corazones y que nosotros podamos estar seguros de lo que creemos, seguros de lo que se avecina y nada ni nadie nos mueva, sino que nosotros podamos vivir con un así dice el Señor. Pedimos tu dirección y que estés con cada uno de nosotros, en donde quiera que estemos, en nombre de Jesús. Amén. En Apocalipsis 16 la Biblia nos habla del Armagedón, de dónde se peleará y sus detalles. Y para entender esto nosotros tenemos que entender primeramente la batalla principal, la real, que se encuentra entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y nosotros por eso vemos acontecimientos cataclísmicos, tensiones en el mundo. Vemos alusiones de poderes que se podrían unificar en el mundo entero. Y por eso nosotros nos hacemos preguntas, unas tras otras. Pero para poder entender esto claramente, nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios, especialmente en Apocalipsis, ir al corazón de Apocalipsis. En Apocalipsis 14 nosotros miramos, Apocalipsis 14, el versículo 6 dice: En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nosotros tenemos que entender claramente, antes de hacer cualquier cosa, nosotros tenemos que entender que en el capítulo central, los capítulos centrales de Apocalipsis, estamos viviendo en esos capítulos, y nosotros tenemos que saber que hay un evangelio especial que tendría que ser predicado por todo el mundo. Porque hay un mensaje para estos días, en el tiempo del fin donde estamos, un llamado a adorar al Hacedor, al que nos creó. Pero ¿cómo lo adoramos a Él? Lo adoramos en espíritu y en verdad, por supuesto, pero hacemos también un énfasis en la manera que Él nos ha pedido. Y Él nos ha dicho que guardemos ese sábado especial. La Biblia nos dice que en Génesis 2 que Él terminó la obra, la gran obra, porque todo era bueno en gran manera, y descansó. Descansó Dios de la obra y bendijo, santificó y puso allí como algo especial al sábado para nosotros. El conflicto final se produce sobre la adoración, en un lado la adoración verdadera y en otro lado la adoración falsa. El gran conflicto en los últimos días de la historia es en la mente del ser humano. La gran batalla, porque si estaremos a la derecha o a la izquierda. Y gira todo en torno a la adoración. Tú solamente piensa en los israelitas, ellos adoraban al Dios verdadero, mientras otros pueblos adoraban a dioses ajenos. Por eso inclusive en los 10 mandamientos se nos decía que nosotros no debemos tener dioses ajenos delante de Él. Los babilonios, los persas, los griegos, todos en contra. Y nosotros mismos podemos verlo ahora mismo, adorando
otros dioses. Esta fue una prueba de lealtad del verdadero sábado en contraste al falso día de reposo. El conflicto ha sido: confío en Dios, confiaré yo en Dios, le daré mi absoluta lealtad, le obedeceré, solamente Él, pase lo que pase. Inclusive Adán y Eva pecaron a la luz de la adoración, porque ellos escogieron mal y decidieron ir por donde ellos mejor les parecía. Podemos pensar en personas como Daniel y sus amigos allí, al comienzo del libro de Daniel. ¿Qué hicieron ellos? Ellos se mantuvieron de parte de Dios, aunque se desplomen los cielos. De parte de Dios, aunque tuviesen que entrar en un fuego súper caliente, ellos se mantuvieron de parte de la verdad, de parte del verdadero Dios. A través de las edades nosotros sabemos y hemos visto que hay un punto principal, y es acerca de la adoración. Conflicto de los siglos, página 591, dice: el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. En Apocalipsis 15:1, y ahora nosotros vemos en Apocalipsis 15:1, vi el cielo otra señal grande y admirable de 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Se consumaba la ira de Dios. 7 plagas postreras, 7 plagas finales. Nosotros tenemos que entender la ira de Dios. La ira de Dios es algo extraño, es algo diferente. Inclusive por eso en Isaías, el capítulo 28, nosotros leemos Isaías 28:21. Nosotros estudiamos aquí en Isaías 28:21 y dice: Jehová se levantará como en el monte de Perasim, como en el monte de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su trabajo, su extraño trabajo. Una obra extraña es esto de la ira de Dios, porque Dios es un Dios amable, es un Dios amoroso, es un Dios de amor. Pero Él tiene que hacer esta obra, por más extraña que sea, Él la tiene que realizar. Porque ¿qué es la ira de Dios? La ira de Dios en la Biblia no es su ira contra el pecador, contra la persona, sino es su juicio contra el pecado. Es el Señor diciendo que eso está mal. Y lo que Él dijo, Él lo va a cumplir. Juicio contra el pecado. ¿Cómo se van a desarrollar entonces estos eventos y cómo serán estas plagas? Algunas personas dicen que habría un rapto secreto antes de las plagas, y luego quizá va a haber otra oportunidad para la gente. La realidad no es así. La realidad que nosotros conocemos, los eventos de la hora final: número 1, la predicación de la Biblia, del Evangelio, será dada en estos momentos. Nosotros estamos viendo eso en Apocalipsis 14 aquí. Antes de la venida sabemos que Dios quiere salvar a todos, porque Él es un Dios paciente. Él es un Dios que quiere que todos procedamos al arrepentimiento, ¿no? Dice 2 Pedro 3:9. Número 2, toda la humanidad toma una decisión final eterna. Estos tendrán suficiente evidencia para tomar su decisión. Tú y yo estamos ahora decidiendo y necesitamos tomar una decisión. Cuando lleguen ya las plagas, entonces eso, nosotros vamos a tener que haber tomado una decisión. Y número 3, la marca de la bestia se impone en un conflicto final sobre la adoración. Antes de las últimas plagas, la gente tomaría una decisión. Y hay 3 cositas aquí. Las personas, número 1, leales de Dios, lo obedecen amorosamente. Número 2, 7 plagas son derramadas. Y número 3, Cristo libera a su pueblo. Apocalipsis 15:8 también nos da algo muy importante. Es algo que hace Jesús en el santuario celestial. Apocalipsis 15:8 dice: y el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. Jesús sale. Ya no hay intercesión. Ya lo que hecho es, hecho está. Y por eso vemos
que en Apocalipsis 22:11 la Biblia dice: el que es injusto sea injusto todavía, el que es impuro sea impuro todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Mis hermanos, nosotros tenemos que entender la línea de tiempo especial. Nosotros sabemos que la reforma espiritual, el sellamiento, la lluvia tardía, el fuerte pregón, la terminación de la obra, el zarandeo, el tiempo de angustia previo, todo eso pasa en un orden, no necesariamente el orden que yo lo dije, y nosotros estamos viviendo en varios de esos puntos ahora, y veremos otros que seguirán dándose en cierto modo simultáneamente. Y eventualmente llegaremos a la legislación dominical, y allí justo después de eso y antes del tiempo de angustia, justo antes, es el fin del tiempo de la gracia, el fin de esa gracia salvífica en la cual nosotros decidimos estamos con Jesús o estamos en contra de Jesús, y eso nos llevará hasta la segunda venida. Y por supuesto hay otros eventos que están ocurriendo durante eso y que los otros colegas ya habrán estado hablando de eso y seguirán hablando de eso también. La crisis final que se avecina en nuestro mundo llevará a hombres y mujeres a tomar dos decisiones: completamente con Cristo o en contra de Él. Cuando sale el decreto de Apocalipsis 22:11, no es un acto arbitrario de Dios, es el decreto del cielo después de la decisión que los humanos han tomado. Tuvieron la oportunidad de tomar su decisión. Incluso si se esperasen 1, 5, 100, 1000 años más, la gente todavía tomaría la misma decisión. En Apocalipsis 16:1 nosotros entramos a las 7 plagas y vamos a ver cómo son estas copas de ira, las copas de la ira de Dios, después de que los ángeles que sostuvieron los 4 vientos soltarían eso. Nosotros entendemos en Apocalipsis 16:1, la Biblia dice: entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles: y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Llega el momento y nosotros nos preguntamos, ¿pasaremos nosotros, el pueblo de Dios, por estas plagas? Es la pregunta de oro. Claro, una cosa es que si pasamos, estamos vivos en ese tiempo, y otra cosa es que si nos van a afectar a nosotros. Nosotros entendemos, Elena de White dice en Conflicto de los Siglos, página 611, las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios. Queridos hermanos, amigos, nosotros pasaremos por esto si estamos vivos. Nosotros seremos también los que estaremos agarrados del Señor en medio de estas plagas. Pero esas plagas no afectarán a aquellos que están en el Señor. Algunos piensan que nosotros no pasamos por eso, pero si nosotros pensamos en los héroes bíblicos, nosotros pensamos en Shadrach, Mesach y Abednego, nosotros pensamos en el mismo Moisés, nosotros pensamos en todos ellos. Nosotros sabemos que siempre tenemos que nosotros pasar por esta prueba. Nosotros vamos a estar en medio de eso, pero no tocará nuestro cuerpo. Nosotros saldremos vivos. Si estamos en Cristo Jesús, si tenemos el sello de Dios en nuestras vidas, si nosotros seguimos comprometidos en el Señor y en todo lo que Él nos ha mandado. Apocalipsis 7:14 dice la Biblia: yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Pero ¿qué son estas copas mundiales, como diría un autor por allá? ¿Cómo armonizan estas llagas, estas úlceras con un Dios bueno? Nosotros tenemos que entender, mis queridos hermanos, que el tiempo de gracia acabó y empieza. Y así como Noé tuvo una oportunidad, en el tiempo de Noé la gente tuvo la oportunidad hasta que se cerró la puerta. Nosotros
tenemos antes que se den estas plagas, antes del tiempo de gracia, que se termine el tiempo de gracia, tenemos oportunidad. Porque cuando Jesús salga ya del lugar santísimo, es el momento que estas copas de la ira de Dios serán dadas al mundo entero. Ya sabemos que estamos en este tiempo, en el tiempo de tribulación, un tiempo de angustia como nunca antes, como en Daniel 12:1 nos dijo. Las 7 plagas tienen que ser primariamente vistas del punto de vista literal, pero por supuesto las últimas tienen un aspecto muy simbólico claro allí. El Señor nos dice en la primera plaga, Apocalipsis 16, el versículo 2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna, pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Úlcera maligna, ¿a quiénes? Aquellos que han decidido quedarse con el Señor. No, aquellos que han decidido no estar con el Señor, perdón. Mis hermanos, ¿cómo vamos a armonizar esto? Tenemos que entenderlo primeramente, que el sello de Dios es un asentamiento a Dios y a su verdad. Elena de White dice, tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en sus frentes, no es un sello marca que puede verse, sino un asentamiento en la verdad, intelectual y espiritualmente, de modo que no pueden ser movidos. Mis hermanos, si nosotros tenemos el sello de Dios, vamos a estar asentados en la verdad, tanto intelectual y espiritualmente, holísticamente nosotros estaremos de parte de Dios, totalmente, y lo que Él ha dicho, todo lo que Él ha dicho será parte de nuestra alianza con Dios. Y la marca de la bestia es aceptar los decretos o mandamientos humanos antes que los mandamientos de Dios. Cuidado que nosotros, por querer estar bien con el mundo, cuidado de nosotros, simplemente por mi aparente tranquilidad, nos vayamos con el enemigo. Mis hermanos, el que recibe la primera plaga son aquellos que tienen la marca de su bestia y adoraban a su imagen. Aquellos que han contaminado sus cuerpos con pecados aberrantes, que han utilizado las energías que Dios les ha dado para satisfacer su apetito pervertido y pasiones desordenadas, en vez de glorificarle, sufrirán de úlceras, tumores como pago a su corrupción. Y lo que vendrá será aún peor, pues a eso han agregado su adoración a un sistema religioso apóstata. Cuidado que ir en contra de Dios y aceptar los decretos y mandamientos humanos antes que de Dios conlleva mucho. Y uno empieza con eso y terminas totalmente en contra de Dios y al lado del enemigo. La segunda plaga nos dice en Apocalipsis 16:3, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente que había en el mar. Todo ser viviente que había en el mar. El agua del mar se convierte en sangre. Nosotros difícilmente encontraremos sustancia más infecciosa que la sangre de una persona muerta. Imagínense que todo el mar esté con sangre, sería aberrante. Sería algo que no podríamos nosotros en nuestra mente ahora mismo pensar. ¿Y esto qué conllevaría? Esto llevaría a que nosotros veamos que difícilmente se encontrarán sustancia más infecciosa que la sangre. El tráfico internacional marítimo estará comprometido y estará simplemente, no se podría tener esos navíos que vengan y vayan y los peces están muertos, todos los seres marinos muertos. Sería una tragedia para el ser humano. Pero nosotros sabemos y tenemos en la palabra de Dios en Salmo 46, 1 y 2, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y aunque el mar esté completamente lleno de sangre, nosotros no temeremos porque Dios es nuestro amparo y fortaleza. Pero esto va más allá de solamente decirlo.
es vivirlo y tener a Jesús en tu corazón. Es ese asentamiento a la verdad y lo que Él te ha dicho. Dios castigará esas perversiones en los puertos y las ciudades, los balnearios y todo eso que tiene que ver allí. Y al final del día, mis hermanos, Dios es nuestra seguridad física. Dios es nuestra seguridad física, como era de las úlceras, y Dios también es nuestra seguridad, está basada en Él. En ese momento que todos no van a poder hacer, comprar, vender y todas sus necesidades están a la deriva, nosotros estaremos confiados, porque el Dios bíblico, Él nos dice que toda seguridad económica, toda seguridad de las necesidades nuestras están en Cristo Jesús y todo Él nos lo suplirá. Número 3 es la tercera plaga. En Apocalipsis 16:4 nosotros leemos: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí que el ángel de las aguas decía: justo eres tú, Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Imagínate qué pasaría después en medio de esta plaga, los ríos. Yo pensando en el río Amazonas, que es el río más grande allí en mi país, pensar que ese río está completamente ensangrentado, sin vida. Irónicamente, porque la sangre es vida. Porque el ser humano, el ser humano por todas estas edades ha estado martirizando a las personas, ha estado lastimando a la gente. Las aguas de los ríos y de las fuentes se convirtieron en sangre. Estaba viendo el otro día un río que parecía de sangre allá en Rusia, cerca en el lado de Siberia. Y estaba sucio, pues parecía sangre por la contaminación de esas fábricas que estaban por allí, pero parecía un río de sangre. Imagínese ese momento en el cual todos esos ríos, esa agua dulce, esa agua para tomar y para poder vivir lo más básico que nosotros necesitamos, ensangrentado. Jamás las aguas del mundo alcanzaron tal contaminación ecológica. Buscando una causa, los malos declararon que el pueblo de Dios es un pueblo impío y que por ese motivo están viniendo sobre la humanidad los castigos de Dios a través de las plagas. Es por ello que determinan aniquilarlos por completo para calmar la ira de Dios. Inclusive en ese momento nosotros, los que estemos de parte de Dios, seremos perseguidos y desearán nuestra muerte. Y por supuesto, en medio de esto ya se habrá dado el decreto de muerte. Nosotros tenemos que entender, y me hace recordar a mi papá. Con mi papá íbamos a nuestra chacra, que le decimos en Perú, a nuestra finca, y íbamos en las partes de la montaña, allí la selva peruana. Y ahí me acuerdo un día que teníamos tanta sed. No había ningún río por allí cerca y tenía mucha sed. Y por supuesto debería haber agua por ahí, pero teníamos sed, no sé. Mi papá, por supuesto, que él conoce todos esos lados. Él agarró un palo por allí y me mostró y me enseñó acerca del bejuco que tenía agua. Cortó un pedazo, llenó mi botellita de agua y qué rica agua estaba allí. Mi padre me había dado de tomar. Y asimismo también nuestro Padre Celestial, mi querido hermano, nuestro Padre Celestial, Él, en Isaías 33, el versículo 16, Él nos promete y nos dice en la última parte de ese versículo: se le dará su pan y sus aguas tendrán seguras. Tú tendrás tu agua segura si tú estás del lado de Dios y no del lado de la bestia, del lado del enemigo. Mi querido hermano, amigo, necesitamos nosotros mantenernos de parte de Dios. ¿Y por qué más podemos pensar que la sangre es usada en la segunda y la tercera plaga? Porque, ¿sabes? Dios es el que nos creó
pero el ser humano, a través de las edades, como mencioné, donde en la historia hemos visto masacres, genocidios, guerras, asesinatos, toda clase de muertes que han regado la tierra con sangre inocente, comenzando por Abel hasta Esteban. Nosotros podemos saber que inclusive la Inquisición, con sus millones de muertos, mis hermanos, ha sido una tragedia. Es una tragedia haber creado al ser humano realmente. Y nosotros hemos llegado a tal perversión que no tenemos amor hacia el prójimo. Nosotros no tenemos, no nos mueve ya cuando vemos a alguien morir. Hemos llegado a tal punto que esto era algo que lo merecíamos. Pero el Dios de amor no quería. Él quería que todos seamos salvados. Pero los juicios que Él envió, los tenía que cumplir. Porque lo que Dios dice, Él lo cumplirá. La cuarta plaga, y antes de eso también, pues sabemos que toda nuestra vida entera, como es el símbolo de la sangre, está en Cristo Jesús. La primera plaga, nuestra seguridad física está con Él segura. La segunda plaga, nuestra economía, todo lo que necesitamos, nuestras necesidades están seguras en Cristo. Y la tercera plaga, nuestra vida está resguardada por Él. Toda nuestra vida en Cristo Jesús. La cuarta plaga es ese sol abrasador, es ese sol que quema, es eso que es algo inusual. Las primeras tres plagas se parecían a algunas plagas de Egipto, allí en el Éxodo, pero esta plaga es inusual, esta plaga es diferente. El sol quemará a los hombres con fuego. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que entender esto leyendo el versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual le fue permitido quemar a los hombres con fuego. Nosotros tenemos que entender aquí que siempre el problema principal ha sido que la adoración, y casi todas las sociedades paganas en la historia han dado culto al sol en lugar de adorar al Creador, han adorado a lo creado. Y al final de la controversia tienen que ver con el conflicto entre el verdadero culto y el culto al sol. El versículo 9 también dice: los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Hay 3 veces en este capítulo que dice lo mismo: no se arrepintieron, porque no habrían de arrepentirse de todas maneras, y aunque les hubiesen dado oportunidades, no se arrepentirían y habían tomado la decisión en su corazón y se cumpliría lo que Dios habría de decir. Toda verdadera adoración está en Cristo, mi hermano. Toda verdadera adoración está en Jesús, amigo. Nosotros, en medio de esta plaga del sol, de la cuarta plaga, nosotros podemos saber y estar seguros que el Cristo Jesús, que estuvo con nosotros, Él nos protegerá, como nos dice en Salmos 91, los primeros versículos. La Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. El sol no te tocará, no porque tú seas demasiado fuerte, sino porque Dios, Él te protegerá de ese sol de fuego. Por supuesto, también en esos días habrá una búsqueda, un comezón del oír, pero no podrán escuchar, porque ya era y será demasiado tarde. La quinta plaga, nosotros entendemos, es la oscuridad. La oscuridad, en Apocalipsis 6:10 dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua por causa del dolor. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El reino de la bestia. Nosotros sabemos que la cuarta plaga hay exceso de luz. En la quinta es todo lo contrario. Y allí en el trono de la bestia, en el reino de la bestia, como aconteció en Egipto también, habrá oscuridad. Con esta plaga sea derramada sobre la sede del reino de la bestia, que cubre todo el mundo.
la mayoría de la población quedará envuelta en densa oscuridad. Esta oscuridad literal será una indicación de que el reinado de la bestia rechazó la palabra de Dios. El mundo comienza a darse cuenta que sus tenebrosos ministros e iglesias, Babilonia, les ocultaron la verdad, infelizmente, y ya es demasiado tarde. Concluimos que esta plaga alcanzará a todo el mundo y que tiene una afiliación directa con la bestia y la mujer ramera. Mi querido amigo, hermano, nosotros aquí claramente nosotros tenemos que saber que el mensaje principal aquí también es que toda luz está solamente en Cristo Jesús. La oscuridad de la bestia, la autoridad religiosa humana, una iglesia y poderes civiles, nosotros, mis hermanos, nosotros tenemos que estar seguros en la luz de Cristo Jesús. Salmo 119, 105 dice: lámpara es mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y Juan, el capítulo 8, el versículo 12, Juan 8, 12, la Biblia dice en Juan capítulo 8, el versículo 12: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dios permitirá que estén en tinieblas aquellos que decían que eran los más poderosos y que estaban persiguiendo a la iglesia de Dios. Aquellos tendrán oscuridad, sabiendo que el que manda aquí realmente es el Dios de la luz, el Dios del cielo. Nosotros entramos en la próxima parte y entramos a la sexta plaga. Cuando se derrame la sexta plaga, ¿qué eventos sobrevendrán? Es la pregunta. Nosotros entendemos aquí y leemos en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 16, y leemos los próximos versículos aquí. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, el cual el agua de este se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Mis queridos hermanos, los espíritus inmundos son espíritus de demonios que tienen poderes engañosos para actuar. Aquí se identifica el espiritismo moderno y su progresiva divulgación en el papado y en el protestantismo apóstata. Estos tres poderes se aliaron para oprimir y perseguir al pueblo santo en la gran controversia hacia Dios. Cuando se desate la gran batalla del Armagedón, esta se librará muy poco antes de su segunda venida y culminará en ella la victoria de Jesús en defensa de su pueblo. Por el decreto que será dado, que imponga la institución del papado, la imagen de la bestia, en oposición a la vigencia de la ley de Dios, respecto al establecimiento de leyes dominicales que ya habrían sido dadas y que habría sido, como ya hemos hablado en el pasado, el momento en el cual las personas tendrían que salirse de las ciudades. Respecto al establecimiento de leyes dominicales, se ubicarán a la margen de los principios de justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano para asirse del poder romano, cuando pase por alto los preceptos de las escrituras a fin de unirse al espiritismo bajo la influencia de esta triple unión, los Estados Unidos se apartarán de todo fundamento de su constitución como gobierno protestante y republicano y autorizará la propagación de la mentira y las seducciones de la imagen de la bestia. La señal se dará al inicio a la más portentosa manifestación, será esta estación de Satanás y que el fin del mundo estaría ya cerca. Los tres espíritus inmundos, mis hermanos, el espiritismo, la bestia, el catolicismo, la falta y el número 3, el falso profeta, el protestantismo apóstata. Tú y yo necesitamos saber y estar claros
acerca de qué lado estamos, mis hermanos. El momento final, allí en el Armagedón, todos se unen y quieren ir en contra de Dios. Allí en esa montaña especial que había sido lugar, Megido, las llanuras de Megido, que parecían que el pueblo de Dios en la antigüedad habría de ser destruido, pero el Señor los protegió, el Señor los hizo ganar. Y de esa misma manera, en aquella montaña de la matanza, en ese Armagedón, esa montaña de Megido, tú y yo nos mantendremos firmes, porque a pesar que todo parece que está en contra nuestra, en ese momento, espiritualmente hablado especialmente, nosotros nos mantendremos agarrados del Dios del cielo, como nosotros leemos allí también en Salmo 91, 5. La Biblia nos dice: no temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a la pestilencia que ande en la oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Allí será el fin de ellos, en una batalla que ni siquiera se dará. Pero tú y yo podremos vencer si nos mantenemos al lado de Cristo y sus enseñanzas. El mensaje de Armagedón, el mensaje principal para ti y para mí es que en Cristo estamos seguros, protegidos y a salvos. Y por eso nos hace ese recordatorio también allí en medio de esa batalla. Se nos hace el recordatorio de que tú y yo necesitamos, como dice ahí Jesús hablando, está en letras rojas, si tienes una Biblia que la letra de Jesús está en rojo. Yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras. No podemos soltarnos de aquel manto de justicia de Jesús, especialmente en ese momento crucial de la historia. Y allí, en medio de todo eso, Jesús vendría. Y eso es el próximo tema. Pero en medio de todas estas plagas, mis hermanos, estas 6 plagas, y la séptima se concluirá mañana, tú y yo necesitamos entender y estar claros que el Señor es el que nos cubrirá, el Señor es el que nos protegerá en medio de todo esto. Él tiene nuestra vida, nuestra economía, nuestra salud física. En Él está toda nuestra vida y Él es la luz que nos ayudará en medio de cualquier túnel oscuro que nos encontremos. Y quiero terminar haciéndote un llamado y contándote la historia de un leñero, un australiano, allá en las montañas de su país. Él vivía en una chocita con sus animalitos y se fue a recoger leña. Se fue lejos a recoger leña porque ya cerca, por alguna razón, se había acabado. Y este señor vio de lejos que su casa estaba siendo incendiada, que su casa estaba en llamas. Él corrió de regreso, y lo encontró. Encontró el lugar completamente destruido por las llamas. Él estaba triste, él estaba abrumado. Ya no pensaba que habría posibilidad de nada. Pero en ese momento, al mirar los escombros por ahí, él notó algo significativo. Él notó que había algo ahí que se había quemado, parecía un animal que se había quemado, y luego se dio cuenta que era una gallina. Y dentro de eso empezaron a salir se escuchaban unos pío pío, y salieron allí unos polluelitos, unos pollitos. Y estos pollitos le regresaron la sonrisa a aquel leñero. Le regresaron la sonrisa a este leñador. Y nosotros podemos darnos cuenta allí claramente que él empezó de nuevo. En medio de esa tribulación, Cristo le dio una salida.
En medio de esa tribulación, Él tuvo eso como el símbolo de su nuevo comienzo. Aquel leñador pudo empezar de nuevo a pesar de que todo estaba en contra. Ese leñador supo que Cristo Jesús reina para siempre. En Salmos 91, el versículo 10, la Biblia dice, Salmo 91, 10, el 4 primero, con sus plumas te cubrirá debajo de sus alas y estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. Cristo Jesús, Él te protege. Y en medio de todas estas pruebas, Él estará contigo allí si tú le das todo, absolutamente todo tu corazón. Si le das tu ser entero. Mis hermanos, versículo 10, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Hermanos, amigos que estás allí, yo quiero animarte que tú y yo podamos estar del lado correcto del Señor, que estemos con Dios, porque sin Él nosotros pasaremos por estas plagas y seremos afectados, seremos destruidos. Pero si estamos con Él, ninguna plaga tocará tu morada. Es mi oración que tú puedas aceptar al Señor y que puedas recibir el sello de Él en tu mente y que ninguna plaga tocará tu morada. Ora conmigo. Bondadoso Señor, gracias por esta oportunidad que nos diste de poder estudiar acerca de las 7 últimas plagas. Ayúdanos, Señor, a poder estar listos y que ninguna plaga pueda lastimarnos. Ayúdanos, Señor, a estar listos y que podamos pasar por todo eso, si es que estamos vivos para eso, y podamos verte bajar en las nubes de los cielos. Por favor, Señor, ayúdanos a poder estar agarrados de ti, pase lo que pase, agarrados de tu providencia, aunque se desplomen los cielos. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a meditar en el Salmo 91, sabiendo que tú estarás con nosotros y nos cubrirás con tu magnificencia, con tu poderoso brazo. Por favor, Señor, bendice a tu pueblo ahora mismo. En nombre de Jesús. Amén.